Buenas tardes. Seguimos con Cartas de Cartay. Esta vez vamos a hablar de un caso muy particular que es una persona con memoria extraordinaria. Bueno, quería decir que cuando yo era niño, a mí me encantaba ir al circo, ¿no? Y cada vez que iba al circo, y iba poco, porque el pueblo donde yo vivía no iba mucho al circo, y cuando el circo iba yo no tenía plata. Y entonces buscamos la manera con algunos de los compañeros de meternos por alguna parte coleados al circo. Bueno, así pasaba. Y cuando yo entraba a ese circo y me sentaba en la parte de preferencia por donde entrábamos, a mí me fascinaban tres personajes. Uno era un equilibrista o una trapecista siempre. Me encantaba por las piruetas que hacía en el aire. Nosotros le decíamos maromas. Es una palabra que ha pasado ya casi nadie la dice. Hacía maromas en el aire, ¿no? La segunda persona que me llamaba la atención era un mago que desaparecía cosas delante de la vista de uno sin saber que las hacía. Y en tercer lugar, quizás el que más me llamaba la atención era una persona que hacía relativamente pocas cosas, pero era muy ingenioso. Podía recordar palabras. La gente le decía palabras, o le decía nombres, o le decía ciudades, o le decía objetos, y él lograba recordar. Por ejemplo, le decían 50 objetos y lo recordaba uno a uno en el orden en que se lo iban diciendo, pero incluso era más. Y a mí eso me parecía que era genial. Me parecía que era una persona súper inteligente. Bueno, lo cierto es que yo crecí y pasaron dos cosas, ¿no? La primera cosa es que me gustó mucho la sociología, sobre todo lo que se llama la historia de las mentalidades, y entonces eso me llevó a hablar con la gente, y no solamente a hablar con la gente, sino a interesarme por conocer las historias de vida de la gente. Eso me llevó, por ejemplo, a hablar con una trapecista en Ecuador, por ejemplo, donde ella me contó con mucho detalle la vida de una trapecista que a mí me parecía que era muy triste, pero que ella me la describió como algo maravilloso. El día más infeliz de su vida fue cuando debió irse del circo porque ya no podía hacer ninguna actividad. Ayudaba en el circo, pero ya le dijeron que ya no podían, que tenían que sustituirla por alguien más joven. Y entonces, pero me hablaba siempre del circo, y enseñando a su hijo me dijo, cuando yo era pequeño, él vivía conmigo en el circo. Y todo el mundo me lo cuidaba, era el niño mimado del circo. Y yo le pregunté si él, cómo hacía con el colegio. Me dijo, no, ahí todo lo resolvíamos. Ahí siempre había, cuando llegábamos a un pueblo, contrataban un maestro de primaria o de secundaria que iba por las tardes a darles clases para que no se atrasaran. Bueno, y efectivamente el hijo, que ya era un pequeño emprendedor que tenía un emprendimiento de restaurante, me dijo, y de turismo, él me dijo que efectivamente él recuerda eso con mucha alegría. Es en una sociedad donde reinaba la hermandad. El segundo era un mago, ¿no? Vi un mago y cuando él me explicó todos los trucos que él hacía, pues yo me quedaba asombrado por la simpleza del truco y por la ingenuidad de quienes lo contemplaban. Pero el que más me llamaba la atención era el que memorizaba, que yo pensaba que era una persona súper inteligente, ¿no? Entonces, yo nunca tuve una conversación muy larga con una persona de memoria extraordinaria, sino que leí 2 libros. Me fascinaba tanto el asunto que me leí 2 libros, porque una de mis aficiones es el estudio de la neurociencia, a pesar de que yo soy economista y historiador de las mentalidades. Bueno, lo cierto es que
la neurociencia me llevó a establecer un contacto con ese tipo de personas y descubrí que más que una maravilla tener una memoria como esa era muy triste, ¿no? Personas que no podían olvidar, personas que se sentían sobrecargadas de información, personas que todo lo que le entraba al cerebro como a su memoria de corto plazo se convertía en memoria a largo plazo y se hacía imborrable. Y entonces prácticamente todo lo guardaban en su memoria, ¿no? Hasta el punto de que uno de ellos lo había visto en el cine y no había estudiado bien el asunto, pero en el cine vi una película llamada Rain Man, que fue protagonizada por Dustin Hoffman, de una persona llamada, creo que se llamaba Kim Peek, que tenía, bueno, una memoria extraordinaria, podía recordar, podía durar, incluso podía grabarse de memoria un libro cada hora. Tenía 12.000 libros metidos en la cabeza, a los cuales él recordaba. Podía incluso recordar capítulo por capítulo, separándolas en su memoria. Eso fue, Kim Peek murió en el año 2009 y fue, diríamos, llevado al cine y protagonizado por Dustin Hoffman de una manera, bueno, magistral. Leyendo sobre Dustin Hoffman, él cuenta que él se preparó, hablando con varias personas, se preparó pues meticulosamente para poder imitar el personaje que él iba a protagonizar. Bueno, esa es una enfermedad que yo no sabía que era una enfermedad. Fue descrita por primera vez en 1789, en la época de la Revolución Francesa. Fue, diríamos, descrita por el doctor Benjamin Ruch. Y bueno, describió varios personajes que tenían ese tipo de memoria y particularmente fue desarrollada luego, en los años, ya en el siglo XX, a finales del siglo XX, por el doctor Treffer. Treffer explicó varias cosas relacionadas con la enfermedad. En primer lugar, que era una enfermedad congénita, que era congénita en un 90% de los casos. Segundo, que le daba más que todo a los hombres, 4 veces más que a los hombres que a las mujeres, y que era una lesión cerebral o una enfermedad mental que se concentraba en algunas regiones del cerebro, pero dejando desprotegido otras, hasta el punto de que una persona que tenía supermemoria, una persona que podía, como en el caso de Rayman, él prácticamente era incapaz incluso de andar solo en la calle, pues, porque no podía valerse por sí mismo, era incapaz de resolver sus problemas. Por ejemplo, había una persona, quizás uno de los más famosos dentro del grupo de Memorias Extraordinarias, podía, por ejemplo, oía una canción y la reproducía inmediatamente en el piano. Podía leer libros de historia en minutos y pasarlo solamente sobre la vista y grabarse toda la información, libros de medicina, etc. Y era una persona incapaz de abrocharse la camisa. Entonces, que tenía que depender de otra gente para que lo ayudara en las cosas, en las actividades de la vida diaria, pues. Bueno, después que descubrí pues que una persona de memoria extraordinaria no era que yo admiraba y que me asombraba, después me di cuenta que era un pesar tener una memoria extraordinaria, porque era como una carga que le hacía la vida muy difícil a uno, tal como la plantea Jorge Luis Borges en uno de sus cuentos que se llamaba Funes, el memorioso, que hablaba de la vida de Ireneo Funes, que tenía una memoria extraordinaria, que no podía diríamos,
olvidar ningún detalle, nada de lo que él viera lo podía olvidar. O sea, incapacidad para olvidar. Una de las cosas buenas que tiene nuestra memoria es que puede borrar información que no es tan relevante o información que a uno no le interesa. Por ejemplo, un teléfono que le dan a uno, un número telefónico, uno no tiene por qué guardarlo, uno no tiene por qué guardar mucha información que uno recibe a lo largo del día, ¿no? Entonces, bueno, de aquel circo, yo tenía una idea equivocada en algunas cosas. Pensaba que era muy triste la trapecista, hasta que conocí a una ya vieja que me contó lo maravilloso que era el circo. Me entristecía la trapecista, porque cuando yo vi una trapecista cuando era niño que tenía el vestido como desteñido y en cierta manera mal cosido, entonces yo pensaba que vivían de una manera muy pobre. Y efectivamente la trapecista me contó que ellos durante el día surcían la ropa, ellos hacían todo, ellos no necesitaban de ninguna intervención de una persona extraña al circo, y que incluso se intercambiaban los oficios. Ella podía ser, por ejemplo, trapecista, pero también podía ser payaso, podía ser mago, porque como duraban mucho tiempo entre ellos y practicando, ellos se transmitían los saberes relacionados con el circo, ¿no? Pero eran prácticamente de lo que estaba afuera, no les interesaba, hasta el punto de que cuando les daban muchos días de vacaciones, ellos se sentían aburridos de estar afuera en la vida cotidiana y eran muchas veces incapaces de solventar los problemas de la vida diaria. Bueno, eso era lo que yo quería contarles, ¿no? Y a veces la memoria o a veces los recuerdos de la niñez son engañosos. Te plantean como maravilloso algo que no es maravilloso, o como triste algo que que puede ser divertido. Bueno, eso fue lo que me pasó con los personajes de mi circo. Ahora, por supuesto, ya el encanto del circo, perdí el encanto del circo. Y a veces me parece que es bueno para los niños pequeñitos, como cuando yo iba al circo, que entre paréntesis, para mí era una aventura, porque desde en la misma tarde nosotros intentamos hablar con alguien del circo, un domador o el que le daba comida a los animales, un caballo, por ejemplo. Y entonces nosotros lo ayudábamos, y para que después en la noche, cuando empezaran las funciones del circo, pues lo dejara uno pasar, diríamos sin pagar. Bueno, o sea que había personajes dentro del circo y personajes fuera del circo como yo. O sea que la pasé bien con el circo y recuerdos muy gratos de mi niñez circense. Bueno, nos vemos entonces en el próximo programa de Cartas de Cartay, y espero que este viaje por el mundo del circo les haya gustado y que, bueno, ya les da un motivo para que ustedes hablen de sus propias vivencias del circo que ustedes tuvieron cuando eran niños. Nos vemos en el próximo programa.